Entonces es normal que cada tradición presente sus propios textos como sagrados y hemos de aprender a respetar, y no solo respetar, sino aceptar profundamente que el texto de mi vecino para él también es sagrado. Y tal vez para mí, si hago el esfuerzo de visitar los textos otros y las culturas otras, pues también descubriré la sacralidad de aquel texto. Si leo esos textos como silogismos, pues entonces no cuadra. Si leo los textos como indicios que apuntan a algo que va más allá del propio texto, entonces pues tal vez no hay problema en que esos textos surgidos en unas tradiciones que los reverencian como sagrados y como absolutos, pues que esos textos se puedan leer y sean compatibles unos con otros, ¿no? Iba a apuntar algo que sé que se me ha ido a la cabeza, pero ya volverá. Ha quedado un tema en el tintero que es el tema de Teresa Forcadas, del feminismo, la teología feminista en la historia. Teresa Forcadas es una monja católica benedictina. No sé si aquí en Colombia es conocida, no ha llegado. Es una monja con varias facetas, porque ella es doctora en medicina y doctora en teología, y como doctora en medicina ha polemizado con la Organización Mundial de la Salud a raíz de las vacunas de la gripe A, y bueno, es una activista con algunos cuantos frentes abiertos en distintos ámbitos, médicos, sociales, políticos también. En el campo teológico, su hipótesis o su tesis es que la teología feminista, lo que hoy llamamos teología feminista como tal, es una disciplina que nace en el siglo XX, es una disciplina reciente, ¿no? Pero esto no significa que sea un concepto o que traduzca una realidad de hoy. Para ella ha habido teología feminista cada vez que se ha producido una experiencia de contradicción entre el discurso teológico sobre la mujer y la experiencia de Dios de cada mujer. Cuando en el siglo XIX, XVIII, XVI, IV, da igual, cuando en cualquier momento de la historia una mujer ha vivido la confrontación entre la experiencia de Dios vivida por esa mujer y el discurso oficial teológico sobre la mujer, cuando ha habido esta contradicción, ha habido teología feminista. Entonces lo que hace en su libro es rescatar una serie de figuras femeninas que viven esa contradicción, ¿no? Teresa, Jesús, una serie de figuras que han vivido esa contradicción. De forma que a veces pensamos que nos lo hemos inventado todos nosotros, que la historia comenzó con nosotros, y resulta que empezamos a buscar antecedentes y lo que hemos vivido pues es algo que ya había surgido en siglos anteriores, y no solo eso, sino que podemos aprender muchísimo de lo que han vivido los que nos han precedido. Ahí entonces el feminismo del siglo XX no habría sido una invención, una novedad, sino por decirlo así, un desenterramiento de joyas antes no vistas. Sí, o sea, adquiere fuerza y adquiere una articulación concreta y una palabra que lo identifica en el siglo XX. Pero profeministas las feministas no surgen en el siglo XX, sino que surgen mucho antes, ¿no? Y cuando uno se va a la historia y empieza a indagar en el fondo de los siglos, pues
pues uno puede fundamentar mucho mejor pues determinadas reivindicaciones, ¿no? Tú hablabas del sacerdocio femenino, del matrimonio homosexual, etc. Pues cuando uno bucea en el fondo de los siglos, pues lo puede fundamentar con mayor fuerza y con mejores argumentos, ¿no? Quería, tal vez corto un poco el flujo de cómo ha ido la conversación, pero hemos mencionado algunos nombres que de pronto no son muy conocidos aquí. De parte, la idea es introducir los nombres, causar la curiosidad. La editorial no solamente se ha encargado de la publicación de estos libros, de que las voces de los estudiosos, y no solamente las de los estudiosos, sino incluso de experiencias un poco personales, se oigan, sino que también se ha encargado de organizar eventos académicos, discusiones entre los estudiosos, o también discusiones entre el creyente y el no creyente, en fin. Un ejemplo son los diálogos de Pedralbas. Llama la atención, es bastante interesante el experimento. La única cosa que lamento, y tal vez me deba excusar por hacerlo público, pero es que está en catalán únicamente. Digamos, está muy bien así. En principio es una iniciativa que es para el consumo interno, supongo yo, por decirlo de alguna manera. Pero viendo algunos de los diálogos de Pedralbas, pensaba, es algo que sería genial poder mostrar más allá. Es decir, la cuestión aquí no es solamente están los libros y ya está, lean los autores, sino también ser capaces de poner a la gente a entrar en debate. Esta es una parte bastante interesante del trabajo de ustedes. Sí, normalmente el editor hace libros y nosotros, como somos inquietos y nos movemos y tenemos ganas de hacer cosas, pues a veces acabamos enredados en iniciativas que no son bien un libro, pero que quien publica este tipo de libros pues naturalmente no piensa exclusivamente en términos comerciales, sino que hay una vocación de fondo y una inquietud de fondo de orden cultural, espiritual, etc. Y por lo tanto el libro es una forma, pero a veces pues surgen oportunidades para trabajarlo en otras formas y también lo hacemos, ¿no? El caso concreto de los diálogos de Pedralbes son unos encuentros mensuales que hacemos en Pedralbes, que es un monasterio de monjas clarisas en la parte alta de Barcelona. Es un monasterio, las monjas ocupan solo una parte del monasterio y el resto es un edificio gótico precioso, y lo gestiona el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces el Ayuntamiento nos ha encargado pues esta actividad de unos diálogos alrededor de temas de la espiritualidad, la fe, etc. Por tanto, una iniciativa pública, laica, del Ayuntamiento de Barcelona, que nos confía tratar este asunto, pues aprovechando pues nuestra nómina de autores, contactos, capacidad de iniciativa, etc. Se hacen en catalán porque en principio el público al que se destina pues son las 150 personas que caben en aquella sala, pero como tenemos ganas de compartirlo, ponemos una cámara de vídeo, lo pasamos sobre streaming y luego colgamos los vídeos en YouTube y en Vimeo, y así pues se pueden ver en todo el mundo. Está en catalán, pero algunas de las próximas sesiones los ponentes no hablan catalán y por tanto serán en español, y por tanto se podrán ver en español. Si hay un poco de suerte, tal vez logremos transcribir los diálogos, convertirlos en libro y publicarlos en catalán y en español. Esto es mi deseo, lo estamos negociando con el ayuntamiento y veremos a ver si es posible o no. Claro, sobre el diálogo. He hablado del diálogo interreligioso, pero hay más diálogos, ¿no? Hay el diálogo intrarreligioso, que de alguna forma ya ha salido cuando hablábamos del feminismo y de la teología feminista. El diálogo intrarreligioso es el diálogo en el interior de la propia confesión religiosa. A veces es más fácil que se entiendan un cristiano y un budista que un cristiano con otros cristianos, ¿no? A veces pues entre un católico
partidario de la teología de la liberación y un católico que se mueva en los círculos de nuevos movimientos como Legionarios de Cristo o Opus Dei, a veces el diálogo entre esas personas es más difícil que el diálogo con alguien de otra confesión, ¿no? Y el diálogo intrarreligioso pues también es importante, también hay que trabajarlo, ¿no? Y es bueno pues que un miembro del Opus Dei dialogue con un ferviente partidario de la teología de la liberación, y es bueno que el obispo dialogue con sectores contestatarios de su diócesis, ¿no? Y lo mismo en el budismo o en el islam, que tienen la misma diversidad interna, ¿eh? Nosotros como los vemos desde fuera, pues nos parece que son mundos compactos, pues son mundos pues también con una enorme diversidad, ¿no? Y este diálogo intrarreligioso pues es fundamental. Un libro como de Teresa Forcadas, La teología feminista en la historia, pues es un ejercicio de diálogo intrarreligioso, porque con quien se pelea es con la propia religión, ¿eh? Ella es católica, pero hay asuntos del catolicismo que considera que no están bien resueltos y que hay que cambiarlos, y ahí está pues su diálogo con su propia tradición y su propia institución, ¿no? Y si Fragmenta pues también contribuye a ese diálogo, pues también es una aportación que puede ser positiva. Y luego, aparte del diálogo y el diálogo interreligioso, también está el diálogo extrarreligioso, ¿eh? La religión no solo ha de mirarse al ombligo y hablar consigo misma, sino que también ha de establecer un diálogo con la no religión, porque hay mucha gente que esto de la religión pues no al parecer no le alimenta, ¿no? Y vive ajeno a la religión, ¿no? Entonces el diálogo creyente-no-creyente, aunque estos términos son muy equívocos, porque todos creemos en algo, ¿no? Podemos creer en la democracia, o en la libertad, o en la salud, o en el bien, o en el mal, pero todos creemos, ¿no? No todos lo sabemos, sino que hay cosas que simplemente las creemos, ¿no? Y por tanto el término creyente-no-creyente pues es discutible, pero bueno, si nos entendemos, ¿no? El diálogo creyente-no-creyente ateos y creyentes, religiosos ateos, agnósticos, pues es un diálogo que también merece la pena. En nuestro caso, nuestra aportación al diálogo creyente-no-creyente se concreta en un libro y en un segundo libro pues con matices también, ¿no? El libro Con o Sin Dios, de Francesc Torralba y Vicente Villatoro, que tienen en pantalla, es un libro muy ameno, es un libro que se lee, engancha, porque son 40 cartas cruzadas entre un catedrático de filosofía creyente, teólogo, doctor en teología y doctor en filosofía, Francesc Torralba, catedrático en una universidad católica, la Universidad Ramon Llull, con un ateo, aunque en el libro no utiliza la palabra ateo porque le parecía demasiado fuerte, y entonces se autodefine en el libro como agnóstico. Dice, Vicente Villatoro es un novelista, periodista catalán. Vicente Villatoro dice: yo soy agnóstico, amigo de las religiones, porque eso de las religiones, esto de que el mundo sería mejor sin religión es falso. El mundo suerte que hay religiones, que eso de las religiones está muy bien, y a mí me encanta, ¿eh? Lo único que no me lo creo, pero me encanta, ¿no? Y me paseo por el mundo de las religiones como un turista, viaja por países exóticos, que disfruta enormemente viajando por países exóticos, pero no es mi país, ¿eh? Yo soy extranjero, ¿eh? Por tanto, las religiones me encantan, pero no es mi mundo, pero me encantan, ¿eh? Y hay que conocerlo, y no conocerlo es de idiotas, o sea, hay que conocerlo, ¿eh? Y además es bueno, ¿eh? Y suerte que hay religiones, ¿eh? Ahora, no es mi mundo, ¿eh? Entonces, este agnóstico con esta posición ante la religión, y este cristiano Francesc Torralba, que es un cristiano que no es un ultramontano, sino que es un católico de diálogo, por tanto no hemos cogido dos extremos, porque si hubiésemos podido coger un católico ultramontano dogmático y un ateo furibundo antirreligión que cree que la religión es fatal, y ponernos a dialogar y tendríamos espectáculo,
Tenemos espectáculo. Y el espectáculo, pues quizás estaría muy bien, pero sería espectáculo. Entonces, Fragmenta, pues, bueno, el espectáculo está bien, pero sobre todo queremos contenidos, ¿no? Y nos parecía que era mejor no buscar, porque este fue un libro construido, o sea, un libro que invitamos a los dos autores, oye, los invité a comer a mi casa y les dije, hagamos este libro, ¿no? Y durante 6 meses se fueron escribiendo, me mandaban copia en el email, se iban escribiendo y yo iba recopilando las cartas y al final, pues, hicimos el libro. Es un diálogo absolutamente real, es decir, las fechas son reales. Incluso Vicente Viadoro decía, es que no hemos cambiado nada, hasta la secuencia de fechas permite ver que Francesc, el cliente, es mucho más puntual que yo lo escribo y el siguiente me contesta. En cambio, yo a veces tardo 15 días o hasta 3 semanas en contestarle y se ve mi informalidad terrible, ¿no? Y entonces, bueno, buscamos 2 perfiles no necesariamente polarizados, para que el diálogo fuese constructivo, ¿no? Y que no se tratase de una serie de descalificaciones, sino de ver si un creyente y un no creyente pueden construir algo juntos, ¿no? Y yo creo que lo construyen, y las preguntas que se hacen, el exquisito respeto con que escuchan al otro, cosa que no impide que haya esgrima, hay esgrima, hay discusión, y sobre todo a medida que avanza. Al principio pues son de un respeto exquisito, ¿no? Por al final hay un momento pues, en que ya sacan el puñal, pero siempre con una actitud de escucha y de absoluto respeto, ¿no? O sea, y al final pues el libro aporta algo, ¿no? Por tanto, bueno, diálogo interreligioso, Germoloni, diálogo intrarreligioso, Forcadas, diálogo extrarreligioso, otro Viadoro con o sin Dios. También el diálogo entraría dentro, seguramente, del diálogo extrarreligioso, el diálogo de la religión con otras formas de aproximarse a la realidad, con otras búsquedas de sentido, con otras herramientas, ¿no? El diálogo de la religión con la ciencia. El diálogo de la religión con la ciencia es fundamental, ¿no? Y el diálogo de la religión con la ciencia lo hemos tratado con el libro que ven en pantalla, Dioses, Creencias y Neuronas, una aproximación científica a la religión, de Ramón María Nogués. Ramón María Nogués es un catedrático de biología, emérito ya, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad pública, laica, confesional, y al mismo tiempo es sacerdote católico de la Orden de los Escolapios. Es un sacerdote católico muy progresista, muy de vanguardia, que también realiza, y en el propio libro lo hace, un diálogo intrarreligioso, profético con su propia tradición. Es un autor, diría, pues incisivo, ¿no? Y muy duro con la jerarquía de su propia tradición, y en su doble condición de sacerdote católico y catedrático de biología, pues una persona muy indicada para acercarnos a estos debates, religión y ciencia, ¿no? Tal vez un segundo libro que podríamos hacer sobre este tema, pues se lo podríamos pedir a un científico no creyente, ¿no? Pero que manifieste simpatía o simpatía o antipatía, pero bueno, que tenga interés y conocimiento real de las religiones, ¿no? En todo caso, Ramón María Nogués no barre nunca para casa, sino que es muy honesto intelectualmente, es un científico y, insisto, muy crítico en su propia religión, y por tanto su aproximación yo creo que no está contaminada por sus creencias, aunque el lector es libre, después de leer el libro, pues de juzgar si lo que digo es verdad o no. En cualquier caso, Nogués lo que hace en ese libro es, bueno, indagar sobre este diálogo, estudiar, por ejemplo, recoger, por ejemplo, todos los debates sobre qué ocurre en el cerebro de las personas religiosas, ¿no? Cuando un monje budista zen reza, bueno, la palabra rezar es propia de nuestra tradición, ¿no? Cuando un monje
monje zen medita, practica el zen, ¿qué ocurre en su cerebro? ¿Pasa algo? ¿Qué áreas del cerebro se activan? Hay un gen de Dios, es un debate que hay varios autores, Hawking, etcétera, que lo han tratado, ¿no? Si es posible una explicación sobre la religión en términos genéticos. La genética no tiene algo que decir sobre la cuestión de la religión. El libro El gen de Dios, con un título absolutamente sensacionalista, Nogués polemiza un poco con el libro, bueno, pues trata de eso, ¿no? Nogués es un divulgador excelente porque recoge todos estos debates. Si ustedes dan una ojeada, y lo pueden hacer aquí fuera en la mesa, a la bibliografía del libro, verán que es impresionante la cantidad de artículos y libros artículos de revistas científicas muy recientes, verán la bibliografía de 2010, 2009, 2008, o sea, libros, textos muy recientes, pues como es absolutamente al día de todo lo que se publica en todo el mundo acerca de estos temas, ¿no? Y al mismo tiempo es una persona de una cultura enorme, cultura humanística enorme, y entonces, bueno, con este bagaje pues puede establecer este diálogo entre la creencia, la religión y la ciencia, y aproximarnos a estos encuentros o desencuentros de una forma pues muy útil y muy útil para el lector. Bueno, tenemos un espacio para preguntas del público. Si quizás hubo algún punto de la charla que les haya llamado la atención, en el que quisieran ahondar, o una pregunta, incluso si tienen interés en alguno de los autores específicos que hemos mencionado o algún concepto en general, lo que quieran preguntar, desde que sean preguntas, tienen la palabra. Sí. Preguntas o objeciones o discrepancias también, ¿eh? Sí. Bueno, en un momento has usado una distinción entre el lenguaje alusivo y el lenguaje literal, y yo quería preguntar si hay alguna pregunta por el sentido que lleve a pensar que el lenguaje literal no es el adecuado para expresar una respuesta a esa pregunta por el sentido, y que el lenguaje alusivo sí es adecuado. Si por ejemplo el lenguaje literal es adecuado para responder otro tipo de preguntas por causas o hechos, y no la pregunta por el sentido. Y quizá, bueno, también como aclarar un poco la distinción misma entre lenguaje alusivo y lenguaje literal. Sí, antes de mencionar también la distinción entre icono e ídolo, lo trabaja muy bien Jean-Luc Marion. El icono es el que nos invita a ir más allá, ¿no? Un icono ortodoxo, pues yo contemplo un icono ortodoxo y no me quedo con la madera, sino que me transporta más lejos, ¿no? En cambio, tal vez una estampita, pues igual es un ídolo, y me quedo en la estampita y no voy más allá, no me transporta, ¿no? Aunque tal vez a otro le pasa lo contrario, y lo que para mí me transporta no transporta, y lo que a mí no me da, pues sí, ¿no? Entonces, el lenguaje alusivo, desde mi punto de vista, es más indicado que el lenguaje literal en la búsqueda de sentido. Y creo que eso se puede entender desde el interior de la propia religión, ¿no? Por ejemplo, San Agustín dice: si comprendes, no es Dios. Si comprendes, no es Dios, ¿no? Como lo que decía Eckhart también, maestro Eckhart. Exacto. Ruego a Dios que me libre de Dios, ¿no? Porque si creo que he encontrado a Dios, pues tengo un ídolo, ¿eh? Si tengo a Dios en el bolsillo,
pues si ya lo he cosificado, ya lo he domesticado, ya lo he colonizado, ya lo he humanizado, pues este Dios ya es un instrumento, es un objeto, ¿no? En cambio, bueno, Dios, ruego a Dios en el libro de Dios, nuestra una frase espléndida, ¿no? O la no menos espléndida San Agustín, si comprendiste, no es Deus, no es Dios, si lo has entendido, no es Dios. Y el lenguaje literal tiende a colonizar, a comprender, a darnos el espejismo de que hemos comprendido, ¿no? Entonces, no es, si has comprendido, no es Dios. En la tradición budista hay otra frase no menos fuerte que dice: si encuentras al Buda, mátalo. Si encuentras al Buda, mátalo. Porque si te crees que lo has encontrado, pues no lo has encontrado, ¿no? San Agustín también habla de el Dios que es sempre mayor, ¿no? Que también es una imagen preciosa, ¿no? Dios es siempre más, O sea, nos pensamos que hemos alcanzado, y no, es más grande. Dios es siempre más grande que nuestras categorías lingüísticas, ¿no? Dios es más grande, y por tanto el lenguaje pues es un intento de categorizar lo infinito, pero es siempre finito, Nuestro lenguaje es siempre finito. Entonces, si no somos conscientes de la finitud de nuestro lenguaje, pues acabamos pensando que tenemos a Dios encerrado en nuestras palabras, ¿no? Y Dios es siempre más grande que nuestro lenguaje, más grande que nuestro lenguaje para hablar de Él. Pero, al mismo tiempo, también hemos de ser humildes y decir, bueno, es que no hay experiencias en lenguaje, ¿no? Y a pesar de la inadecuación del lenguaje, pues yo he de usar lenguaje, ¿no? Y esto en los místicos, pues es clarísimo, ¿no? El místico que hace las mayores experiencias de silencio, pues resulta que el místico las traduce en palabras, ¿no? Y hay esta paradoja, pues tan que, por ejemplo, Rudolf Otto en su libro Das Heilige, los santos, pues lo explica muy bien, la mística que invita al silencio, y la mística es la cosa en exceso, ¿no? Los místicos, las horas completas de los místicos a veces son copiosas, ¿no? El místico habla, ¿no? El místico tiene que traducir en palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo esas palabras, el místico es el primero en decir, estas palabras no contienen ni la mínima parte de lo que he vivido, ¿no? Y las palabras no reflejan lo que de verdad he vivido, pues lo que he vivido es inefable, es inefable, pero aunque es inefable yo hablo, porque necesito expresarlo, ¿no? Entonces, toda invitación a la literalidad queda fuera de lugar, ¿no? Al mismo tiempo, démosle una vuelta de tuerca. Muy bien, el lenguaje tiene que ser alusivo, porque el lenguaje está ahí, el texto sagrado está ahí, entonces depende también de qué tipo de lectura hacemos, ¿no? El mismo texto lo podemos leer de forma literal, o lo podemos leer de forma simbólica, en primer lugar, las 4 formas de leer la Biblia. Pero, y entonces quien queda mal parado es quien hace la lectura literal, ¿no? Y el literalismo es el que produce el fundamentalismo, es el que se agarra a la letra y no al espíritu, etc., ¿no? Pero vamos a poner un pero y vamos a lanzar una lanza a favor de la lectura literal, porque también tiene algo bueno, la lectura literal. Y para ello me voy a una autora de la que no he hablado hasta ahora, que es Marie Balmary. Marie Balmary, de quien hemos publicado El monje, la psicoanalista y Freud hasta Dios, es una psicoanalista francesa que se había movido en los círculos de Lacan, con los que rompió, como también rompió con la universidad. De hecho, ella hizo una tesis doctoral y se la suspendieron. Bueno, le dijeron no la presentes porque la vamos a suspender. Entonces se vio fuera del círculo académico y fuera de los círculos lacanianos, ¿no? Y pensó, bueno, pues fantástico, de esta forma
voy a investigar con libertad, porque en la universidad yo sería, pues estaría en la estela de tal catedrático, o en los círculos lacanianos yo tendría que pensar en las categorías de Lacan, ¿no? En cambio, pues me cierran puertas, pues bueno, no quería que me cerrasen, pero bueno, mi vida me lleva aquí, me cierran puertas, pues voy a ser una investigadora libre, y ella es una indagadora libre. No le gusta definirse ni como creyente ni como agnóstica. Me dijo una vez que en una nota de prensa puse psicoanalista, agnóstica, y la primera vez que hablé con ella por teléfono me riñó y me dijo: no diga que soy agnóstica, el personaje de mi novela es ateo, pero una cosa es el personaje, otra cosa soy yo. Tampoco diga que soy creyente, porque estas etiquetas pues me hace que la gente pues me condicionen la lectura de mi obra. Yo soy chercheuse, soy una indagadora, soy una buscadora, no quiero etiquetas, ¿no? Entonces, Balmary es una lectora espléndida de la Biblia, es una lectora de la Biblia, es alguien que nos ayuda a leer la Biblia. Es una maravilla, y curiosamente su método de lectura de la Biblia, ella que es una indagadora libre y que se carga 20 siglos de exégesis bíblica, y es de una creatividad enorme, y uno lee a Balmary y se da cuenta de que lo había leído todo mal y que hay que repensarlo todo, y en fin, es una fiesta del espíritu absolutamente, ¿no? Pues Balmary, la lectura que propone de los textos sagrados del judaísmo y del cristianismo es una lectura curiosamente literal. Literal, pero no una literalidad que cierre, no es la literalidad del fundamentalismo que nos cierra, y nos coarta y nos liga a la letra y nos impide respirar. No. Es una literalidad liberadora, ¿no? Es una literalidad. Les voy a poner un solo ejemplo, una pequeña muestra de cómo una lectura literal puede ser de una fecundidad impresionante, ¿no? Balmary nos hace fijar en aquel momento del Génesis en que a Abraham Dios le dice: a partir de ahora tu mujer no le llamarás Sarai, le llamarás Sara. Eso está en todas las Biblias, ¿no? No le llamarás Sarai, le llamarás Sara. Yo leo esto y continúo leyendo, porque no me dice nada. Bueno, cambio de nombre. ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Es un Dios arbitrario que decide: bueno, a tu partir de ahora tu mujer le llamas de otra forma. Bueno, ¿por qué? ¿No? Que es un capricho, ¿no? Es una arbitrariedad, es un sinsentido, ¿no? Dios propone cosas que no tienen sentido, bueno, tal como están las Biblias, donde incluso las Biblias anotadas, que supuestamente tienen unas notas ahí para ayudarte, para orientarte y tal, pues no te ayudan. Sarai, Sara, bueno. ¿Qué descubre Balmary? Descubre que Sarai significa, y aquí está la lectura literal, y la creatividad de la lectura literal, Sarai significa mi princesa, la mía, mi princesa. Por tanto, cuando Abraham le dice a su mujer Sarai, le está diciendo que es mi princesa. Bueno, precioso, ¿verdad? Mi princesa. Pero resulta que Sara significa la princesa. Entonces, bueno, ya ven a dónde apunta, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham: a tu mujer no le llamarás Sarai, le llamarás Sara, le está diciendo: tu mujer no es tu mujer, es la mujer, no es tu princesa, propiedad, posesivo, el varón que posee a la mujer. No, la mujer es la princesa. Bueno, con una lectura literal, María Balmary transforma el Génesis en un manifiesto feminista.
Bueno, yo lo encuentro sensacional, absolutamente espléndido. La literalidad nos convierte a Génesis en un manifiesto feminista. Es magnífico, ¿no? Con lo cual, lenguaje alusivo, sí, pero de vez en cuando el lenguaje literal, bien entendido, pues no está mal tampoco. No está mal. Sí. Se había dicho que había que cambiar la noción de totalidad por la de plenitud para Sí. entender la religiosidad. Yo estoy haciendo una maestría en sociología de la religión y me he encontrado que para explicar el hecho religioso, de pronto el paradigma teórico del campo religioso en Bourdieu no es suficiente porque ya no podríamos hablar de agentes que se luchan por conseguir o por monopolizar un capital simbólico, sino que, como usted lo ha dicho, se trata de una experiencia interior y subjetiva que es incluso más amplia que eso. Entonces, me gustaría que nos planteara un poco sobre ese cambio de paradigma o de noción de la totalidad a la plenitud. Sí. Bueno, retomando el tema sociológico, ¿no? Claro, venimos de un mundo donde imperaba el principio cuyo regio es religio. Cada principio es su religión, cada territorio es su religión, ¿no? Entonces, pues aquí, tal religión, ahí, tal otra, ¿no? Esto ha saltado por los aires, ¿no? Ya no hay una religión de Estado, bueno, sigue habiendo religiones de Estado, sigue habiendo estados con religión de Estado, pero en general, pues por las comunicaciones, por las migraciones, etcétera, pues todo se mezcla, ¿no? Y ya no hay comunidades homogéneas, por tanto ya no hay referentes religiosos compartidos, las sociedades ya no tienen referentes religiosos pues unánimemente aceptados, y esto pues genera la necesidad de este diálogo interreligioso. Pero es que el proceso no es solo entre personas, no es solo que en un mismo territorio convivan personas que se adscriben a credos distintos, sino que la propia persona puede sentirse fecundada por tradiciones distintas, porque entiende cada una de las tradiciones no como totalidades excluyentes, sino como aspiraciones a la plenitud que se pueden sumar, que no hay que renunciar a una u otra, ¿no? Entonces, tú antes hablabas, y esto que antes me he olvidado de abordar, que esto implica pisar callos, ¿no? Esto implica pisar callos, y es verdad, ¿no? Los críticos de esta invitación a entender las religiones como plenitudes, compartir, no como totalidades, competir, los críticos al diálogo interreligioso dicen, bueno, es que lo que tú propones, lo que propone un Panikkar, un Meloni, es una religión a la carta, y esto es malo, esto es religión a la carta, es una superficialidad, tú coges lo que más te interesa de cada uno, haces un poco de aquí, un poco de allí, y en lugar de ser una religión que te cuestione y que una religión dura, que te obliga a posicionarte, a defender una actitud concreta y a ser coherente, pues no, tú la coherencia nada, tú de aquí y de allí picoteas, ¿no? Religión a la carta. Bueno, es una crítica y ahí está, y hay gente pues que se aferra a esta crítica para defender la coherencia, hay que ser coherentes, y hay que asumir un discurso, ¿no? La coherencia es peligrosísima, la coherencia, el nazismo también era coherente, la coherencia al final nos aplasta, y a veces un poco de incoherencia en la vida no está nada mal, porque la vida es muy complicada y tiene muchos elementos, y pretender comprenderlo todo y que en un discurso coherente quepa todo, pues es un poco complejo, ¿no? Frente a la crítica a la religión a la carta, pues está la crítica a los menús preparados. Bueno, no quieres religión a la carta, bueno, ¿qué quieres? Imponerme un menú. Bueno, yo entro en un restaurante, pues prefiero escoger y que no me digan lo que tengo que comer. Ya soy adulto, en materia de fe también, es decir, la invitación, el sabereal, el atrevernos a pensar de la ilustración de Kant, pues también en la religión, es un sujeto emancipado, un sujeto con capacidad para decidir qué es lo que me alimenta y lo que no, y por tanto, muy bien, la crítica de la religión a la carta, bueno, pues un menú preparado, pues yo tampoco lo compro, ¿no? Y sobre todo cualquier
posición ante estos temas, lo importante es que sea una aproximación seria, porque la crítica de la persona a la carta, pues también hay que escucharla, y también es verdad que hay quien picotea de aquí y de allí de forma superficial. Javier Meloni, que no me canso de citar porque para mí es un auténtico maestro en esos días, dice: lo contrario de la interioridad no es la exterioridad, interno-externo, no. Lo contrario de la interioridad es la superficialidad. Y lo que hay que combatir es la superficialidad. Y es verdad, es posible que uno haga una mezcla de elementos de distintas religiones y que sea una mezcla superficial, y que realmente pues aquello sea un mero picoteo sin ir más allá, ¿no? Pero también puede haber un compromiso con una sola tradición y que sea absolutamente superficial. Bueno, todos conocemos el cristianismo puramente sociológico, el ir a misa puramente por coerción social, y aquello es más superficial que aquello, pues es difícil encontrarlo, ¿no? Y puede haber una aproximación en una sola tradición, porque hay quien dice, pues mira, este discurso me gusta mucho, pero me ha cogido demasiado viejo, y yo pues soy católico y te escucho con simpatía, pero a mí no me hagas leer los Vedas porque ya no tengo edad. Bueno, pues lo respeto, ¿no? O sea, pero igual que ha pasado, pues tiene un acercamiento al cristianismo de una enorme profundidad, pues fantástico, ¿no? Lo importante no es que no sea una trayectoria superficial, ¿no? Sino que sea una trayectoria pues con contenido, ¿no? Y yo lo que intento es dar textos que permitan una aproximación que no sea mero picoteo, sino que sea que nos facilite una experiencia interior de verdad. Perdón, sí. Quería anotar una cosa. Hay autores franceses que utilizan la idea del bricolage, o sea, que de la persona creyente como un bricoleur que escoge determinados elementos y tal. Se puede decir que esa valoración de esa noción del bricolage, de la persona creyente como un bricoleur, es una valoración un poco negativa, quizá, de la religiosidad, de la espiritualidad. Sí, la palabra supongo que quien la usa para desacreditar ese tipo de aproximación, ¿no? Lo importante es, uno puede yuxtaponer o uno puede sintetizar, ¿no? Meloni en su libro habla de hacer un tiempo de síntesis, no un tiempo de yuxtaposición. Si me limito a yuxtaponer piezas inconexas, pues seguramente la crítica, la noción de bricolage, pues es pertinente, ¿no? Si uno lo que hace no es puramente yuxtaponer, sino integrar en sí mismo, y entonces, entonces la crítica no ha lugar. Cuando tú citabas Pánica cuando dice: yo fui a India y fui cristiano, me descubrí hindú y volví budista sin haber dejado de ser cristiano, y cuando le preguntan, pues, ¿qué porcentaje? ¿No? Pues 100% de cada uno, ¿no? Claro, Pánica, él no decía: yo profeso el cristianismo, el hinduismo y el budismo. Él no decía: yo me he convertido a tres religiones, yo no practico tres religiones, en términos de yuxtaposición, no. Él decía: yo me siento fecundado, su imagen era sentirse fecundado por esas tres tradiciones, ¿no? Me siento fecundado, es decir, siento que esas tres tradiciones han arraigado en mí, y me han fecundado, me han cambiado por dentro y han hecho surgir algo nuevo, han hecho surgir una síntesis, pero una síntesis mía que surge a partir de esta fecundación triple, ¿no? Entonces hay quien dice: bueno, ¿y por qué cristianismo, hinduismo y budismo y no islam, por ejemplo? ¿Por qué Pánica no se siente fecundado por islam? Bueno, pues porque Pánica se siente fecundado por cristianismo, hinduismo y budismo por razones biográficas. Y cada uno tiene su biografía. Entonces no es un señor que en un despacho dice: voy a hacer una síntesis, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, y por tanto me creo una religión propia, fruto de un razonamiento, y pongo los textos de religiones. No. Cada uno tiene su trayectoria. Entonces Pánica, hijo de madre católica catalana y de padre indio e hindú, su biografía le lleva a India.
y por tanto le lleva al hinduismo y al budismo, y por tanto su aportación es esta, y su síntesis por razones biográficas es esta. Cada uno llega a lo que llega, lee lo que lee, le influye lo que le influye, le fecunda lo que le fecunda y crea su propia síntesis. Si en lugar de síntesis creamos mera exposición, pues toda la razón, los que hablan del bricolage. Si somos capaces de crear una síntesis, pues entonces aquello merece la pena. Entonces podría uno decir, entonces, en esa línea, que no es que uno escoja una tradición de sabiduría, No. sino que una tradición de sabiduría me encuentra, se llama, Claro. algo así. Sí. De alguna forma la persona religiosa siempre siente que ha recibido, y que uno es receptor de algo, ¿no? Y la actitud religiosa nos invita a acoger, ¿no? Y la actitud religiosa para mí son las manos abiertas, ¿no? A acoger, y uno pues le llega lo que le llega, por mil azares, ¿no? Y si eso que le llega es capaz de integrarlo de forma pues armónica y coherente, pues aquello es positivo, ¿no? Si se limita a construir de aquí y de allí sin una visión de conjunto, pues aquello pues no va, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una pregunta, y es, tú eres también profesor universitario, Sí. y precisamente has mencionado este caso tan interesante de Marín Balmarín, y entonces yo quisiera hacerte esa pregunta, por cómo ves tú las posibilidades de esto que estás haciendo en tu editorial dentro de la universidad, porque pues, yo misma he tenido esa experiencia de alguna forma, y pues confío en que haya un momento en que no haya estos lenguajes tan excluyentes, pero de alguna forma sí siento que el tipo de lenguaje que se usa hoy en la academia excluye esto casi que de entrada. Quisiera saber cómo es allá en Barcelona, cómo ves tú el asunto, me interesa muchísimo. Sí, el asunto no es nada fácil. No es nada fácil porque, yo con 18 años, procedente pues de comunidades católicas de base, pues cuando llego a la universidad con 18 años para cursar humanidades, me encuentro fundamentalmente con profesores en la universidad pública, con profesores para los que el hecho religioso es algo malo, ¿no? Y es algo que sirve exclusivamente para legitimar el poder, ¿no? Y yo tenía pues muchos profesores procedentes del marxismo, y bueno, pues esto era algo negativo, ¿no? Y nos presentaban así, negativo. Entonces pues había la religión de lo que yo había aprendido en unos sitios fuera de la universidad, y una universidad pues más bien anti todo esto, ¿no? En segundo de carrera tuve un profesor muy bueno, Amador Vega, ahora es autor de Fragmenta, lo hemos publicado hacia 3 puestas del exceso, Expresios y Chelan. Tuve un profesor muy bueno que en esa misma universidad, en ese mismo ambiente, pues él no se presentaba como, y no se presenta nunca, bueno, no es católico, ni protestante, ni musulmán, no se presenta como miembro de ninguna religión, pero que nos hablaba de la religión en términos muy positivos. Nos hablaba más que de la religión, de lo sagrado, más que de Dios, de lo sagrado, ¿no? En la categoría de lo sagrado hay un lugar de encuentro entre las comunidades religiosas y la universidad, lo sagrado. Me habló de los autores que yo en mi absoluta ignorancia en aquel momento pues desconocía. He citado a Rudolf Otto, el gran autor en esta aproximación a lo sagrado es Mircea Eliade. Mircea Eliade pues es un autor que es el gran historiador de las religiones del siglo XX, que presenta pues el encuentro de Dios con lo sagrado, la epifanía, la manifestación de Dios, y no habla en lenguaje religioso, es un fenomenólogo de las religiones, ¿no? Es alguien que desde un Mircea Eliade, un Amador Vega, desde las herramientas del lenguaje científico, del lenguaje académico, se puede estudiar el hecho religioso. Y ni hacen una apología de la religión, ni hacen una crítica de la religión, estudian la religión. Y esto, yo cuando descubrí esto, pues me quedé absolutamente fascinado. Y de hecho, desde entonces, lo único que he hecho es esto.
aproximarme a la religión con las herramientas de este tipo de autores, este tipo de aproximaciones. Cada día me interesa menos las herramientas de la propia confesionalidad y cada día me entusiasma más el estudiar la religión desde esta perspectiva, ¿no? Pienso ahora en un autor cuyo nombre ahora se me escapa, a ver si alguien me ayuda, el autor de los ejercicios, la filosofía como práctica de los ejercicios espirituales. ¿Cómo? No es de Sloterdijk. Es, perdón, no porque no Ciruela. ¿Cómo? Piegado, exacto. Piegado en la filosofía como práctica de los ejercicios espirituales dice: ojalá en la universidad hubiera profesores, creo que su terminología es esto, hubiesen profesores que fuesen también maestros, ¿no? Ojalá comprendiésemos la filosofía como un ejercicio espiritual, ¿no? Porque tal vez hemos creado una academia muy fría, ¿no? Una academia donde o sea, los filósofos, o sea, esa distinción entre teología y filosofía es reciente, ¿eh? Antes los filósofos eran teólogos, ¿no? Y esta separación tan estricta entre el lenguaje de la religión, que es un lenguaje exhortativo, espiritual, y el lenguaje académico, filosófico, pues esta separación es muy artificiosa, ¿no? Un Raymond Panikar era un académico, doctor en filosofía, en teología y en ciencias, catedrático de la Universidad de Santa Bárbara, un académico de primer orden, y era un maestro espiritual, ¿no? Por tanto, alguien que te habla y te habla al corazón, ¿no? Y esto, yo soy el primero que cuando entro en la universidad, pues distingo muy bien, y yo no soy maestro, yo soy un profesor, y si me pusiese a hacer de maestro y pretender hablar al corazón, pues sería un fracaso absoluto, ¿no? Pero ojalá aprendieran los profesores, o aprendiéramos los profesores a ser también maestros, ¿no? O sea, el profesor, claro, el maestro que no es profesor es un iluminado, es un predicador. El maestro que no es profesor, o sea, que no tiene base académica, pues es peligrosísimo, es un loco, ¿eh? El maestro que no es profesor, o sea, yo creo en la universidad, creo en quien ha hecho una tesis doctoral, pues es alguien que ha pasado por la academia, por el rigor, por el citar las fuentes, por el trabajar bien, y eso me parece buenísimo, yo creo en la universidad, y el maestro que no es profesor me da un miedo terrible, pero el profesor que no es maestro, pues es un aburrido. Es un soso, el profesor que no es un maestro, pues conoce pero no transmite, o sea, quizá tiene información pero no tiene conocimiento, y quizá alcanza algo de conocimiento pero no tiene sabiduría, ¿no? Y a mí me gustaría tener profesores que además de ser profesores fuesen sabios, ¿no? Un Panikar para mí es el modelo perfecto del profesor que es al mismo tiempo maestro, el modelo perfecto de la figura que querría recuperar Piaget, ser profesores y maestros a un tiempo. Es una utopía, sí, pero bueno, también es bueno soñar un poco y tratar de tener utopías, ¿no? No sé si he contestado lo que... Sí, muchísimas gracias. Sobre ese último punto, no sé si personalmente sí se puede pedir tanto como que un profesor sea un maestro también, que algunos dirán... Que aspire al menos. Que aspire al menos. Algunos podrían decir, es demasiado carga para mí, ya ha sido demasiado ser profesor, yo no sé si podría ser un buen maestro. Es decir, desde una postura de genuina humildad, alguien podría decir, si no me cabe ser maestro. Yo, por ejemplo, soy de los que diría eso. Pero sí podría caber la aspiración a que el profesor se tome en serio la dimensión de la aspiración a la sabiduría de la filosofía.
Que sea en algunos campos, muchas escuelas de filosofía y en varias líneas en la actualidad, la idea es no simplemente convertirla en una disciplina aséptica, que no tiene nada que ver con los intereses del mundo, cuando en realidad siempre nació y fue vehiculada por los intereses del mundo, pero en el sentido de los intereses más íntimos, más profundos, más relevantes de la existencia humana, las preguntas esenciales. Y tal vez a eso podríamos aspirar. Sí, y yo diría exactamente el mismo objetivo, o sea, si ser profesor es difícil, pues, porque es difícil, y a veces el alumno piensa que el profesor pues no debe preparar nada y, en fin, no es fácil, o sea, cuando uno entra en una clase y tiene 80 personas delante, pues el discurso uno tiene que haber hecho los deberes, ¿no? Y ser profesor ya cuesta, pues ser maestro pues ya queda fuera de nuestro alcance, ¿no? Y además el que lo intenta pero no, pues aún es peor, porque entonces es que no puedo y pues uno es mejor que sea consciente de sus límites, ¿no? Pero sí que una cierta aspiración, pues tiene que haberla, yo creo, ¿no? Y a veces hay profesores que dices, aquel profesor que tuve me enseñó a leer, pero también me enseñó a vivir, ¿no? Y también me enseñó algo más que leer, ¿no? Hay esa frase de Heidegger cuando habla de Maestro Eckhart, que dice, es un maestro de lectura, un Lesemeister, pero es también un maestro de vida, un Levemeister, ¿no? Bueno, la universidad ha de generar, para que no nos confundamos, ha de generar buenos maestros de lectura, pero también, ¿por qué no? Maestros de vida, sin que convirtamos al profesor en un predicador, que sería algo atroz, ni que lo convirtamos en un charlatán, porque el peligro es real, y el profesor pues tiene una capacidad de seducción y es capaz de envolvernos en su propia red, ¿no? Y entonces esto pues también es peligroso, que el profesor sea un maestro pues también tiene muchos peligros, muchísimos, ¿no? Pero bueno, sabiendo los peligros, es una aspiración que yo el reto del viajador me parece que es un reto que está ahí, y la universidad debería reflexionar sobre ello, ¿no? Es decir, y con esto enlazamos con el título de la conferencia, ¿no? O del conversatorio. Una aproximación académica, no confesional, no necesariamente debe ser una aproximación fría. Y el hablar desde fuera no necesariamente excluye hablar al mismo tiempo desde dentro. Y yo que defiendo pues el hablar desde fuera, publico autores que hablan desde fuera pero al mismo tiempo hablan desde dentro. Un Meloni y un Panikkar hablan desde su corazón, y desde lo que realmente viven, y al mismo tiempo no están colonizando al lector, ¿no? Tal vez sea posible integrar este dentro y este fuera, este rigor académico, y esa neutralidad, esa necesaria neutralidad académica que para mí es importantísima y es sanísima, esa sana neutralidad académica, y al mismo tiempo esa empatía, esa calidez de quien vive aquello de lo que habla, ¿no? Pues igual se puede vivir aquello de lo que habla y transmitir esa vivencia, y al mismo tiempo no invadir, y que el que nos escucha o que nos lee no sienta que se le invade o se le quiere catequizar, ¿no? Se le quiere colonizar. No sé, tal vez pido demasiado, ¿no? Pero yo he visto gente que un Panikkar, un Meloni, yo en ellos veo eso, veo al profesor que es al mismo tiempo maestro, y cuando encuentro a un profesor que es al mismo tiempo maestro, pues yo me pongo delante con las manos abiertas a escuchar y aprender, porque lo encuentro una auténtica maravilla, y ojalá pues
intentemos encontrar esas voces y que esas voces nos alimenten, ¿no? Y lo que intento es localizar esas voces y compartirlas y que el lector inquieto pues, lo pueda encontrar y le pueda alimentar. Es decir, la universidad nos ha de alimentar, yo creo, ¿no? Yo creo que la universidad, la neutralidad académica no implica la renuncia a alimentarnos, ¿no? Y el profesor me tiene que alimentar, no solo proporcionar lecturas. No sé, así es como, al menos como aspiración, pues ahí queda ese reto. Quisiera cerrar agradeciendo muchísimo la presencia del profesor. Les pido por favor un fuerte aplauso.